Dios no quiere. Me decía una hermana ahorita, habíamos comenzado desde hace unos 5 minutos atrás, porque Dios comenzó a hablar. No hemos tocado alabanza en este momento, no lo hemos hecho simplemente porque mientras yo escuchaba una alabanza hace unos 15, 20 minutos atrás, Dios habló a mi corazón y dijo, hijo, tu servicio o la enseñanza va a ser así. God spoke to me while I was listening to something, a worship song. Me dijo, son, you're going to start today's teaching like this. And that's why we're starting the way we're starting right now. Porque nosotros tenemos que ser bien sensibles a la voz de Dios. Dios habla a tu intelecto. God is speaking to your head through this book. Porque este libro es una instruction, es una instrucción para cómo usted y yo podamos conducirnos en nuestra vida. Pero por medio de la oración, por medio de la voz de Dios, Dios te dice, tienes que actuar no solo con el intelecto, sino que tus acciones. Dios nos dice que nuestras acciones tienen que ir dirigidas a lo que Dios nos ha enseñado en nuestro entendimiento. Once you understand the word, you must apply the word. You must live it according to what we understand. Una vez nosotros entendemos la palabra, nosotros tenemos que vivir la vida de acuerdo a lo que nosotros ya podemos entender y discernir. Because understanding and discerning are two different things, porque el entender y el discernir son dos cosas muy diferentes. Entender, usted entiende con su intelecto. Discern es algo que usted lo hace por medio del Espíritu Santo, junto a su espíritu. Y el Espíritu Santo le está dando a usted la inteligencia que es divina y le enseña a su espíritu y le dice, espíritu, esto es tu fundamento, porque Dios nos dio el soplo de vida, por ende, ese espíritu que tenemos nosotros es inteligente también. But then comes the Holy Spirit and tells our spirit, this is what you must do. Y después comenzamos nosotros a hacer lo que el Espíritu Santo por medio de Dios, lo que Dios por medio del Espíritu Santo, Dios a Cristo y Cristo al Espíritu Santo, así es el orden. Dios a Jesús y Jesús al Espíritu Santo, porque Jesús está a la diestra del Padre. Y Jesús es el que le dijo al Espíritu Santo, Consolador, ve. And you're going to be helping those that are my children, pretty much. Que somos los hijos de Él, en otras palabras. Es nuestro ayudador. Y nos dice, love one another. Nos dice, ámense unos a otros. I don't care if you see sin in that person. A mí no me importa si tú ves pecado en fulano, en fulana. Lo que yo quiero es que se amen unos a otros. Es un mandamiento que yo agrego, dijo Jesucristo. It's a commandment that I'm adding on. Jesus Christ said that you must love one another. Porque si nosotros rechazamos, if we reject those that are doing bad things and don't try to help them, how are these people going to be overcomers? How are these people going to be victorious? Si nosotros no le ayudamos a los que nosotros vemos como pecadores, hermano José, ¿cómo estas personas van a ser victoriosos? ¿Cómo estas personas van a ser vencedores? Si nosotros estamos juzgando por lo que vemos y no estamos entendiendo lo que Dios ha puesto en nuestro intelecto, que dice, you must not judge. No estamos entendiendo lo que Dios puso en nuestro intelecto, que nos dice, no juzgues.
Porque si tú pudieras ver la viga que cae en tus ojos, yo creo que... Y no discernimos la voz de Dios. Porque hay una confusión. Hay una confusión because our mind is a battle zone. Nuestra mente es una zona de guerra where bad thoughts come and good thoughts from God come. Y allí ustedes y yo decidimos who do I want to listen to. ¿Será que escucho la inteligencia de Dios? And God speaking to my heart? ¿O estoy escuchando what my friends tell me that I should do? Empezábamos este servicio diciendo, ¿qué tal si de aquí en una hora Dios dice hasta ahí llegó tu día? Robert, you're gonna die today. William, vas a morir ahora. No, Dios, yo no le puedo decir a Dios, para, Señor, no me digas. No. Porque cuando Dios decide algo, no hay nada. Solo la intercesión que Jesucristo tiene para usted y para mí que puede conmover el corazón de Dios. It is only Jesus Christ's intervention, Bobby, that can stop the hand of God. Only Jesus. Usted no es Jesús. Yo no soy Jesús. ¿A dónde nosotros queremos ir si Dios tiene la vida eterna en sus manos? God is the only one that has eternal life in his hands. And God can say, okay, Alessandra is worthy of having eternal life. Here you go, mija, you have eternal life. El hermano José es digno de tener vida eterna. Aquí te va, Josecito. Tienes vida eterna. Robert is worthy of having eternal life. Here you go, Robert. You have eternal life because I'm giving it to you. William, tú eres merecedor de la vida eterna. Aquí te va, William. Aquí tienes la vida eterna. Solo Dios, que es el dador de vida, tiene la potestad para darle la vida eterna a usted y a mí. Y no la podemos alcanzar si no es por medio de Jesucristo. And Jesus said, you must love one another. Y Jesús dijo, ámense los unos a los otros. ¿Por qué hay tanta confusión en las iglesias entonces? ¿Por qué hay tanto pleito en las iglesias? Mira, ahora nos hemos quedado, mucha gente se fue. Porque querían que yo vendiera un evangelio que Dios no me ha predicado a mí, no me ha enseñado a mí. Quieren que yo predique un evangelio como lo oyen en las otras iglesias, donde acarician el pecado, donde alcahuetean al que es corrupto porque están detrás del dinero. Vamos a hablar las cosas como son. Vamos a hablar las cosas como son. Estamos en tiempos donde yo creo que la iglesia, y les quiero mencionar de que la iglesia no es un lugar donde la iglesia es cada uno de ustedes. You are a church, I am a church. Usted es una iglesia, hermano José. Hermana Sandra, hermanos allá atrás, ustedes son una iglesia. You are a church. Porque ¿qué es lo que hace una iglesia? What makes a church? It is the Holy Spirit that dwells in you. Es el Espíritu Santo que mora en uno, lo que lo hace una iglesia. Ayer veníamos de un viaje de Wenatchee con mi familia. Venía mi mamá, mi hermano, mi esposa, mis hijos. Fuimos a un desfile que hicieron acá en el estado de Washington, en una ciudad que se llama Wenatchee, una ciudad bien bonita que queda en las montañas.
es una ciudad totalmente bien americanizada porque estamos en Estados Unidos. Así que la cultura que usted ve es una cultura totalmente anglosajona. We went to the parade, the Apple Blossom Parade yesterday, Bobby, in Wenatchee. And when we were coming down, I was talking to a friend of mine over the phone that he's not a believer. Y cuando nosotros veníamos de Wenatchee ayer, después de ver el desfile, venía hablando con un conocido mío, amigo, lo puedo considerar amigo porque Dios me lo ha puesto así en mi corazón. Es una persona con la que I enjoy talking, yo disfruto hablar con esta persona porque es una persona que tiene mucho intelecto. Es una persona que tiene un intelecto no de la palabra. Es una persona que en realidad le gustan las cosas que a mí me gustan afuera de la palabra, que yo soy muy curioso, yo tengo una mente bastante curiosa. And I always question, why is this happening? ¿Por qué? Yo siempre hago la pregunta en mi mente, ¿por qué esto está pasando? I don't just believe what the news tell me. Yo no creo lo que yo veo en los noticieros solo porque ellos lo están enseñando. No lo creo. Yo me he dado cuenta de que there is something behind everything. Y él es una persona así como yo. So, pasamos horas platicando. Y una vez él fue muy honesto conmigo, me dijo que él no cree que ciertas partes de la Biblia es la palabra de Dios. And my question was, why you don't believe the Bible? Yo le pregunté, ¿por qué tú crees que la Biblia no es la palabra de Dios? Y me dijo, y me dio una respuesta que yo la acepto. Me dijo, porque en la palabra de Dios hay mucha mano de hombre con ciertos intereses. Y yo estoy de acuerdo. Para el creyente que no estudia, con diccionario, que no estudia con los significados correctos de la palabra verdadera, porque a esta palabra, la Biblia Reina Valera 1960, se le han cambiado muchas palabras. Yo creo que son más de 2000 palabras que han sido traducidas de una forma errónea. Y yo estoy de acuerdo. Y tocamos muchos temas de historia. Y como este es el libro que yo mayormente estudio, this is the book that I know more than any other book. Él saca ciertos argumentos de historia y yo saco los argumentos de la Biblia. Y nos hemos dado cuenta, él y yo, que ambos argumentos van entrelazados. We came to the same understanding, Bobby, that both arguments, either the Bible and history as he knows it, are linked to each other. Es la misma historia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay libros que no son libros religiosos que hablan de las cosas que la Biblia también habla. Pero nos hemos podido respetar mutuamente. Yo no lo he rechazado, aunque no sea creyente, porque él respeta mi punto de vista como creyente. El motivo por el que él sea una persona atea no es algo por el cual yo tengo que rechazarlo de las personas que yo hablo, me relaciono. Número uno, porque yo sé en qué estoy parado. Número uno, I know I believe the word. Yo sé lo que él dice, él tiene mucha razón.
Porque yo tengo una Biblia del año 1500 y he comparado la Biblia del 1500 con esta Biblia y hay palabras que no son las mismas. There's words that are not the same. If you want to compare the Bibles to other, translations. Pero ámense unos a otros. Jesucristo dijo, tienen que amar al prójimo como se aman ustedes mismos. Love thy neighbor like you love yourself. That's what the Bible says, Bobby. Ame al prójimo no quiere decir que usted va a amar solo a los creyentes. No. No es solo el creyente el que es prójimo. It's not only the believer that is thy neighbor. Everyone else is our neighbor. Todos somos vecinos. Porque todos vivimos en un solo mismo planeta. Un planeta que Dios formó, que Dios creó para que usted y yo podamos vivir en él. A planet that God gave form to, which is Earth, so we all can live in it. Y yo llevo a este hombre en mis oraciones. I'm constantly praying for my friend. Yo le digo, Dios, es una buena persona. Padre, no es mal hablado, muy respetuoso. Tiene sus motivos por el cual él no cree. Él no cree, le voy a decir esto, quiero afirmar esto, por favor. Él no cree en las liturgias religiosas. Quiero yo ser un poco más explícito. Y él ha entendido que en la iglesia cristiana se practican muchas liturgias religiosas. Y sí es cierto. ¿Quién es el creador de las liturgias religiosas? Es la iglesia católica. Y la iglesia católica es la que de una forma u otra ha formado el mapa en el cual los cristianos ahora hacen sus cultos. Y no se han dado cuenta. No lo han discernido. Oiga bien la palabra, discernido. Estamos hablando de algo que el Espíritu Santo le está indicando a usted, discernimiento. Porque no se enseña el discernimiento del Espíritu Santo. Churches, Christian churches nowadays, they're not teaching about the discernment, el verdadero discernimiento del Espíritu Santo. No lo están haciendo. Están enseñando liturgias religiosas. Dame dinero y Dios te va a bendecir. Give me money and God will bless you. That's what they're teaching. Give me money, give me money, give me money. Por eso nosotros somos aquí una iglesia pequeña que no pedimos dinero ni ofrendas. Ya no. No necesitamos pagar ningún local. Y cuando lo hicimos, todo el dinero que recibimos como ofrendas era para pagar el local donde estábamos y le ayudábamos a todos. No nos quedamos con nada. Y ustedes que me conocen, ustedes saben de que lo que estoy diciendo es cierto, es verdad. Y ante Dios lo digo. Pero vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que la palabra tiene que enseñarnos sobre esto. Apocalypse, Book of Revelations, Bobby. Chapter 2. If you need help, I can help you, brother. Here, let me help you. Or you can put it in the... Do we have it in English? No. You want to put us to put it here? Okay. We're going to put it in Spanish. Is that okay? Okay. But I'm going to try to. Yeah. All right. So here. You brought that one? Here. Oh, she gave it to you? Okay. Yeah. Le damos la bienvenida a Bobby. Bobby, I'm thankful that you're here today. You know? Apocalipsis 2. Y vamos a leer creo que es el capítulo 18, sin temor a equivocarme.
chapter 18, verse 18, I'm sorry. Chapter 2, verse 18. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cada vez que Dios está diciendo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, son cualidades que la iglesia debe de tener. These are qualities that each church has to have. Acuérdese que al principio decíamos que la iglesia no es el templo, el lugar donde nosotros, sino que cada individuo es una iglesia, porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que estar morando en usted para que usted y yo podamos ser considerados iglesia. Pero dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verse 18, Bobby. I'm going to read it in English so Bobby can. And unto the angel of the churches in Thyatira write, these things saith the Son of God, who hath eyes like into flame of fire. Dice que Dios, mire, este ángel, cuando dice y escribe las cosas del Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, es Jesucristo. That is Jesus Christ that appeared to John. Es Jesucristo que le apareció a Juan mientras Juan estaba en la isla de Patmos. Y le dictó, le dijo, estas cosas vas a tener que escribir porque este es un mensaje que yo estoy enviando a las 7 iglesias que están en Asia Menor, que es una zona de Turquía. ¿Ok? Y le dice entonces que tiene, says that he has flames of eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works and thy charity, thy service, thy faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. That means that you do better things now than you did in the beginning, because you have grown. But in verse 20 it says, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest the woman Jezebel, which call herself a prophet. The word is tolerance, tolerancia. Y es aquí donde nosotros estamos fallando. Miren, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Este sería un muy buen ejemplo. El teléfono celular. Voy a poner el ejemplo. I'm going to put an example as the cellular phone as being an idol.
Okay. El teléfono celular es un idol de que yo lo puedo manipular the way I want. Y dice Jesucristo, la iglesia de Tiatira, tú toleras a esa mujer, Jezabel, que se considera una profetisa y que enseña a la iglesia a fornicar y que también tiene ídolos, que adora a ídolos, porque ella adoraba al dios Baal. Una de las cualidades que el creyente tiene es que no quieren adorar a Dios como Dios quiere ser adorado, porque Dios, si no lo estás haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre, si no lo estás haciendo de acuerdo al intelecto que Dios pone en nosotros, y si no lo estás haciendo de acuerdo a la voz de Dios, because every time we pray, God will speak to you. Every time que nosotros oramos, God will answer. Pero la respuesta de Dios siempre va a estar de acuerdo a su palabra, a sus estatutos, a sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que Jesucristo dijo que agregaba era: ámense unos a otros. ¿Cómo nosotros vamos a querer ser manejados por Dios si cuando su Hijo amado dice que nos tenemos que amar cuando las iglesias mismas cristianas se reúnen solo cuando hay campaña? Solo cuando hacen campaña, all the other churches are welcome. Why? Because hay un beneficio que se llama el ídolo del dinero. Hay un beneficio because, oh, no. If we don't call the other churches, we're not going to get more money. So we need to invite everyone else so we can have more money. More money. Ese pensamiento y ese anhelo se llama Jezabel. Porque he oído muchos pastores que andan enseñando del espíritu de Jezabel, que el espíritu de Jezabel, y Jesucristo le está diciendo a Juan que escribe esas cosas, y Juan lo escribe, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos revela que su palabra, cuando dice Jezabel, es la condición del corazón de cada uno de nosotros. Tenemos a ídolos. Óigame, nos quedamos vacíos porque ¿qué fue lo que a mí me dijeron muchos? Nos vamos porque no soportamos que nos estén diciendo las cosas en nuestra cara. Cuando no le estamos diciendo nada a nadie en su cara, simplemente la palabra se predica. Un predicador lo único que es un perico, unos dicen así, porque repite lo que escrito en este libro está. Es un mensajero. Gracias, hermano. La palabra exhorta. Por eso exhorta, pero hermano, por favor, si usted se enoja en la exhortación, usted se está enojando en contra de la palabra de Dios. La iglesia de Tiatira había hecho todo bien, excepto que permitía ciertas cosas que no son permitidas. Toleraba ciertas cosas que no deben de ser toleradas. Este hombre con el que yo hablo, que les estoy mencionando, él no me habla en contra de mi creencia. Él no me insulta. Él no quiere ningún mal para mí. Al contrario, siempre demuestra interés para ver cómo está mi salud. Salimos, vamos, lo llevo al hospital. Él está pendiente si yo necesito un ride para ir a la clínica, al hospital por la enfermedad. Entonces es una persona que se ha puesto a servicio. Entonces, pero no es un creyente. No es una persona que me está diciendo, haz drogas, al alcohol. No, porque él no hace nada de eso. ¿Cómo yo no lo voy a tolerar? Pero si él fuera una persona que me está diciendo, vámonos a una fiesta, vámonos a una barra, mira aquella mujer, mira aquella otra mujer que no es mi esposa, entonces ahí yo tendría que ser, hey, wait a minute. Yo soy un templo. I am a church.
And I will not tolerate que tú me estés dando esos consejos. Es lo que la iglesia de Thyatira estaba haciendo. Es lo que la iglesia de Tiatira estaba haciendo. Que estaba permitiendo que ciertas personas con creencias afuera de las enseñanzas de Jesucristo, afuera de las enseñanzas de los apóstoles, estuvieran como líderes. La historia de esta iglesia creo que está en el Hechos capítulo 14, si no me equivoco. Vámonos a Hechos capítulo 14, porque quiero dar la corta lectura a esto. Si no me equivoco, está en Hechos 14. Book of Acts, chapter 16, Alessandra. Y nos vamos a ir al verso 14, verse 14. O Hechos 16, Hechos 16, capítulo 14. Si usted tiene sus Biblias en su casa, por favor, le aconsejo que lea el libro de Hechos, capítulo 16, completamente, para que usted vea cómo es el inicio de la iglesia de Tiatira. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo cuando el apóstol Pablo predicaba. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. God spoke to this woman and told her, you need to pay attention to what this man is saying. Because what this man is teaching is the word. And this can transform your life. Pay attention. El Señor le habló a Lidia y le dijo, pon atención. No descuides el consejo. Abre ese corazón el día para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, quiere decir que esta persona aceptó a Jesucristo. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia, quiere decir que no solo ella fue bautizada, también su familia vinieron a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella creyó en su corazón primero y no se quedó callada. Ella regresó a su casa y empezó a evangelizar a sus familiares. Y la familia de ella creyó también y fueron bautizados. Dice la palabra, dice Pablo, nos rogó. Dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y dice que me aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No, amén. ¿Por qué va a decir usted amén? No está oyendo lo que está diciendo. Que era un espíritu de adivinación. Porque los demonios conocen muy bien cuando una persona es recta. Los demonios conocen si usted está queriendo vivir una vida en apariencia. They know that.
if you're trying to show off, fake it to make it, they know that. Es una mujer llamada Lidia, que fue la fundadora de la iglesia de Tiatira. Tiatira era un lugar donde se vendían muchas fragancias, se vendían colores, tinta púrpura. Era un negocio donde en realidad había muchos mercaderes y había también muchos adivinadores, muchos psíquicos, muchos que le tiran la carta, porque era permitido por los griegos tales cosas. Y Lidia, teniendo muchas amistades de esas, escuche muy bien, Lidia, teniendo muchas amistades de esas, comenzaron una iglesia, en la cual todas estas amistades vinieron, aceptaron a Jesucristo. Todas estas amistades se bautizaron, pero aún así traían ciertas tradiciones pasadas. Y esto es lo que Jesucristo le quiere decir a la iglesia hoy día. Esas tradiciones, those traditions, son las que te manchan como iglesia. Esas tradiciones son las que pueden dejarte afuera. Esas tradiciones son las que pueden decir, no eres un vencedor. Porque si nosotros leemos el libro de Apocalipsis detalladamente, al final dice, el que venciere alcanzará. Those that will overcome will conquer. If you overcome those things, you will become a conqueror. You will become a winner. You will have eternal life. Y regresamos al principio de la prédica. ¿Qué tal si Dios viene ahora en una hora y me dice, William, time's up? And if I don't repent, ¿qué tal si Dios viene en una hora y me dice, William, tu tiempo ya acabó y no me he arrepentido? ¿Será que Dios me dice, William, toleraste a esa mujer, Jezabel? No es una mujer que está aquí, es una mujer que está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Esas viejas mañas, las cosas que ahora la iglesia le llama que son santas, que la palabra nos dice que no son santas. Número uno, en la iglesia están totalmente comercializando con el evangelio, por el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que le salió una muchacha al camino que adivinaba. ¿Por qué? Y que le traía, ¿qué dice? Muchas ganancias. Muchas ganancias. ¿A quién? A sus amos. A sus amos. ¿Cómo es posible que la iglesia duerma? ¿O será que no está el Espíritu Santo ahí? That's a big question. Could it be true that the Holy Spirit is in those hearts? Porque si nosotros estamos permitiendo, because if we are allowing things that go against the Spirit, si nosotros estamos permitiendo cosas que van en contra del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. Does it make sense? Si nosotros permitimos cosas que no están de acuerdo al Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí. If we allow things that go against the Holy Spirit, that means the Holy Spirit is not there. There's no question. O es que lo estamos haciendo en apariencia. We're trying to fake it to make it. Pero la palabra dice que Jesucristo le apareció a Juan con ojos como de fuego, como llama de fuego. What does that mean? That means that God can see through you. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús le apareció como con ojos como de llama de fuego. Quiere decir que Jesús puede ver lo que está en tu corazón. What's in your heart, what's in your heart, and your heart and my heart. He can see everything. ¿Cuáles son las cosas que nos gustan? Hay muchas veces que hasta a familiares
hay que cortarlos. Porque hay familia que puede ser tóxica. Pero no se puede cortar a nadie sin antes uno sembrar la palabra. No se puede cortar a nadie sin antes uno dar la oportunidad, porque Jesucristo dice, ámense a unos a otros. Y si usted corta a alguien, quiere decir que no lo está amando, unless que esa cosa sea en realidad algo muy peligroso para nuestra propia vida, para nuestro propio testimonio. Han dado una mala enseñanza que el espíritu de Jezabel y todo lo alinean a que la mujer. Y no es solo la mujer. El espíritu dice que toleras a esa mujer, Jezabel. Ahí no dice al espíritu de Jezabel. ¿O sí? ¿Verdad que no está mencionando espíritu de Jezabel? Claro que no. Está poniendo el ejemplo de una mujer. Pero es un ejemplo que también puede caer en muchos hombres, porque hoy día a lo que es hombre le dicen que es mujer, a los malos le dicen bueno. Las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres. Y hay un descontrol total en los genders. ¿Cómo se dice genders en español? Géneros. Hay un descontrol total en los géneros. Bisexualismo, homosexualismo, todo eso. Y eso es un descontrol que eso es abominación para Dios. That is abomination against God. Hasta con animales. Dios le habla ahora a la iglesia. Dios te habla a ti personalmente. A ti, a todos ustedes. Y Dios me habla a mí. Y a ustedes, querido hermano, que me ve por no sé qué, en qué estamos en YouTube. Les saludo en el amor de Cristo Jesús. Les saludo y bendiciones a todos, hermanos. Dios nos habla y nos dice, ¿qué es lo que está dentro de ti? ¿Estará Jezabel? ¿Será que te estás creyendo que eres un profetizo? ¿Una profetisa? ¿Será que estás enseñando mi verdadera palabra? ¿Será que has crecido en intelecto porque has estudiado mi palabra? ¿Será que has puesto atención en el corazón y en tu oído a la voz de Dios? ¿Será que has puesto atención cuando Dios te dice, William, don't go that way because you're gonna die? ¿Será que Dios le habla al hermano José? ¿Será que Dios le habla a Bobby? ¿Será que Dios le habla a la hermana Sandra, a los hermanos allá atrás? ¿Será que nos habla? ¿Y será que nosotros estamos en realidad discerniendo? Are we really discerning when God really speaks to us? Because we're supposed to. If we are true believers. Si somos creyentes verdaderos. Ya no me gusta usar el término de cristianos, porque he aprendido cuál es el significado y de dónde viene esa palabra. Así que mejor somos creyentes, somos seguidores. Los apóstoles en la iglesia primitiva, ellos no se llamaban cristianos, ellos se llamaban followers of Christ. They wouldn't call themselves Christians. They would call themselves followers. Creyentes, seguidores de Jesucristo. Quiero poner ese pensamiento. ¿Qué tal si el día de mañana usted ya no esté? ¿Será que when we are standing in front of Christ, nosotros podemos decir presente? ¿Será que Jesucristo va a decir aprobado? ¿Cuántos eventos se están haciendo ahora en las iglesias cristianas? Y llega mucha gente. Esa iglesia que promocionó ese evento, esa campaña, se queda con un dineral que usted no tiene idea. Y todos los pastores de las iglesias que participan en esos eventos, al final del culto se reparten el dinero. Yo lo he visto. Y lo digo con mucha propiedad. Lo he visto.
Una vez invité a un grupo musical, hermanos, para una campaña que hizo un hermano. Y al final, bueno, y el error grandísimo que el pastor cometió, que cuando nosotros estábamos comiendo, yo estaba comiendo con los músicos, porque a mí me gusta mucho la música. Llegó el pastor y le puso el billete en la mano al hermano, al guitarrista, al líder. Y el hermano guitarrista se le quedó viendo y le dice, ¿y esto qué es? He was in shock that he was getting money. Él estaba asombrado de que le estaban pagando porque él fue a cantar en esa campaña. Y le dice, pastor, no, pues es su pago por participar. Oiga bien, usted que está en internet. Primer evento que este hombre hacía, de ir a cantar. Desde ahí en adelante, todos los otros eventos los cobraba. Porque se sembró alguien que se quiso llamar pastor, que vino a utilizar ciertos métodos para obtener ganancia, utilizando la buena fe y la buena voluntad de la gente. Cuando Jesucristo nunca cobró un 5. Más bien Jesucristo le decía a sus apóstoles, a sus discípulos, ¿por qué los quieres mandar a casa? ¿Por qué no les ofreces de lo que tú tienes? Si no tenemos nada. A ver, dame lo que tú tienes. Un pececillo, unos cuantos de pan. ¿Cuánto era?